la cerveza, ¿no? ¿Cómo es este boom de la cerveza en el Ecuador? ¿Cuándo se da que empezamos nosotros ya a hacer un hábito de la cerveza artesanal? Yo creo que comenzó después del 2010. 2010 comenzaron algunos lugares en Quito a abrir con cerveza artesanal y el boom como tal yo creo que fue en el 2015. Ajá. Ese fue el año. Pero ya hacían en casa cerveza ustedes, ¿no? Sí, desde el 2010. Ajá. ¿Cómo empezó? ¿Quién fue el curioso? Andrea. El Andrea tiene cara más de que le gusta ir por ahí, pero ¿cómo es? Sí, el Andrea creo que siempre ha sido la cabeza y el corazón de Sinners. Entonces nos fuimos de viaje y bueno, yo ni siquiera sabía que existían otros estilos de cerveza y ahí pude probar y Andrea tuvo esta curiosidad de quiero hacer cerveza. Ajá. Comencemos a hacer cerveza, pero en Ecuador en ese momento no había ni insumos, ni equipos, ni nada. Me acuerdo que había ahí en la Wimper, hacia los años finales de los 90, había un sitio que se hacía cerveza artesanal aquí, tenía unas grandes recipientes de maduración. Se me va el nombre, no me acuerdo, me falla la memoria, con los años me he vuelto así medio vago para eso, pero ya había uno, yo me acuerdo haber ido ahí, y luego en la Mariscal había otro sitio que se llamaba El Hueco, me parece, o El Bar, algo así, que hacían estilos de naranjilla, de frambuesa y de mora. Okay. Pero eran más unos fermentos gasificados. No llegaba a ser cerveza. Entonces, llegas de viaje y dices, quiero hacer. Y comenzamos comencé a averiguar insumos, si es que había insumos tal vez aquí. Comencé a investigar un poco la tendencia de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Y me di cuenta que no había nada acá. O sea, no se podía conseguir ni la malta, ni los lúpulos, ni la levadura, ni nada. Ni las botellas. Nada. Pero creo que también es importante saber que Andrea fue siempre autodidacta. Él no entró a ningún curso a que le enseñen a hacer cerveza. Él aprendió a hacer cerveza por sí mismo. Solito. Bueno, a ver. Estoy hablando con Andian Romero y Carolina Varona, no les he presentado, son los irresponsables de una cervecería artesanal en nuestra ciudad que se llama Sinners. Sí. Empezaron ustedes, están en su 13º año, ¿no? Aniversario. Sí, justo el día de hoy. 13 añitos. 13. Empezaron en la casa. Y voy a contar una pequeña anécdota. Me acuerdo que yo les visito gracias a una amiga que me dice, hay una buena cerveza, prueba. Estaba yo en el Cotopaxi y me dan a probar esta cerveza, ¿no? Ya había empezado un poco a investigar sobre el tema de las cervezas artesanales en Ecuador, y el rato que probé eso dije, wow, aquí hay algo que está completamente distinto a lo que he probado. Entonces me puse en contacto. No me acuerdo si me contestaste tú o alguien fue el que me contestó y me dijo, estamos en Carcelén. Del departamento a Carcelén, ¿cuánto tiempo ha pasado desde ese entonces? O sea, desde el departamento que comenzamos a hacer en el 2010 al emprendimiento como tal, como Sinners, 2 años. Los 2 años pasamos haciendo cerveza básicamente como hobby. Para los amigos. Para los amigos, en para la familia, casa. para nosotros. Ajá. En la casa. Entonces podemos decir que Sinners es un emprendimiento de esos que nace en un garaje. El sitio literalmente que por lo general suele estar mucho tiempo abandonado porque sacamos del vehículo de casa y se utilizó ahí. ¿Cómo empezaron? ¿Qué fue lo que hicieron, Caro? Comenzamos, pensando en un nombre, pensando en la imagen que queremos y los por qué. No solo en encontrar un nombre que suene chévere, sino que también nos represente. A ver, entonces, ¿son pecadores ustedes? Obvio. Pecaminosos pecadores. Siempre. A ver, sí, ¿cómo llegaron al Sinners? Somos irreverentes, creo que nos representa muchísimo de quiénes somos. No va por un tema religioso, sino va por un tema de que nosotros nos atrevemos a hacer cosas que la gente quizá no se atreve a hacer. Y es eso, ¿no? Sí. O sea, pecar un poquito, ser un poquito fuera de la norma. Pero todo el mundo dice que es mucho más entretenido, que debe ser más entretenido el infierno donde están los pecadores que el cielo, ¿no? Obvio. Entonces, así debe ser. Claro. Ya veremos. Ya veremos a dónde vamos. Bueno, entonces, ya encuentran el nombre. ¿Les costó mucho? ¿Fue una búsqueda o algo rápido? Y dijeron, no, esto nos identifica. Tomó su tiempo, no tan largo. Como dijo la Caro, creo que es un nombre que nos representa como personas, como somos, como es nuestra actitud, como vemos la vida. Entonces, no fue tan difícil en realidad. Ajá. ¿Y qué fue qué tipo de cerveza empezaron haciendo? La Dark Soul. Sí, fue una porter. Una porter que luego se convirtió en la Dark Soul cuando... Pero ¿por qué una porter? ¿Por qué una cerveza negra? ¿Por qué una cerveza con cuerpo?
Viniendo de una sociedad de que estábamos habituados a tomar cervezas ligeritas, ¿no? Una cerveza con 4 grados, ahí de toqueteo. Claro, era por eso mismo, para que la gente se impacte. Wow. Ajá, diga, ¿qué es esto? Se tiemple. No es algo normal, quiero probarlo. Fue una estrategia. Sí. ¿Funcionó? Funcionó totalmente. Totalmente. Sí. ¿Y con quién empezó a funcionar esta estrategia, Caro? Bueno, con los amigos, la familia, la gente probaba y decían, oye, pero está súper rica. Ajá. ¿Por qué no ponen un negocio? Y nosotros no, porque trabajábamos en turismo, cada uno tenía su propio trabajo, no pensábamos en crear una empresa a partir de eso o crear un emprendimiento para comenzar. Y entonces nos decían, sí, está muy buena, ¿por qué no hacen algo? Y estaba ahí hasta que ya finalmente se dio el chance de poder hacerlo. ¿Y cuándo se dio ese quiebre? ¿Cuándo dijeron, ahora sí, vamos adelante? Fue a finales del 2012. Hubo un evento ahí un poquito personal que nos hizo como cambiar también la perspectiva de la vida y decidimos comenzar con el emprendimiento. Sí. ¿Y fue qué? ¿Chiquito, grande? ¿Con cuánto empezaron de producción? 100 litros. ¿Cómo hicieron con la materia prima después de que tú dices que era difícil encontrarla? ¿De dónde empezaron a abastecerse o cómo se abastecieron? Bueno, en ese momento ya había proveedores. ¿Ya? En el 2012. Sí, ya pasaron 2 años. Cuando comenzamos a hacer cerveza, claro, íbamos a... Hijo de madre, A Cayambe. ¿dónde conseguimos? Granos. Primero, ¿dónde conseguimos la cebada? Ajá. Entonces ahí recomendaciones nos dijeron Cayambe hay buena cebada. En el mercado de Cayambe. Vayan al mercado de Cayambe que hay buena cebada. ¿Y sí o no? Fuimos. Sí, claro, funcionó. Sí, funcionó. Ya, Malteábamos ahí mismo en la casa. pero en ese entonces ya existían otras cervecerías artesanales en Sí, Quito. sí, claro. ¿Podemos decir quiénes eran o Unas quién eran? pocas. En ese inicio, a ver, cuando uno empieza a hacer algo siempre hay un referente, ¿no es cierto? Y ese referente suele ser siempre el local, porque estás viendo Claro. cómo va la historia. Claro. ¿Cuál fue ese referente? ¿A quién veían ustedes? Cherusker. Cherusker. Sí, yo me acuerdo que cuando regresamos de Argentina y de Perú, probamos Cherusker y fue como, acá también ha habido. O sea, este despertar, digamos. Una cerveza, hacían una cerveza de cilantro que estaba bien interesante, muy, muy, muy aromática. Sí, en esa época tenían solo el local de la Mariscal. De la Mariscal, sí. Entonces, Cherusker fue lo primero donde ustedes, era como decir, por aquí tenemos que ir, pero hay que abrir el mercado. Sí, más o menos. Sí. Sí, ok, listo. Entonces empiezan a hacer cerveza y ¿cuántos litros? En cada cocinada eran 100 litros, ¿no? 100 litros. 100 Yo no litros. cocinaba, yo solo le ayudaba. Tú tomabas. Yo tomaba. Tomabas si está buena, no está buena, hay que cambiar, hay que hacer. No, era un batch de 100 litros, equipos pequeñitos, muy manuales, todo lo hacíamos básicamente nosotros. No teníamos gente que trabajaba, o sea, como Eran personal. los dos. Y inicio otro los dos. socio que comenzamos Ya. también en esa época. Un poco para entender y que quienes nos están escuchando sepan, 100 litros, ¿cuánto es? O sea, uno dice 100 litros y me imagino 100 botellas, pero para entender, tener... Son 200 de estas en casa, ¿cómo se almacenaban? ¿Qué hacían? Bueno, ya cuando comenzamos con Cine ya estábamos en el garaje. Entonces teníamos como unas refrigeradoras, compramos unos equipos, y adaptamos algunas, un poquito ya más industrializado que en la casa. Porque en la casa eran con el cooler típico de homebrewer. Típico homebrewer con el corny ahí para almacenar la cerveza y toda la cosa. Sí. Entonces, cuando ya comenzamos con Cinners, ya teníamos ciertos equipos, unas congeladoras y toda la cosa. Ajá. Entonces ya... Pero también era muy rústico. Y seguían con esos dos estilos. O sea, primero la Porter y la segunda. Y la red. Y la red. Ajá. Ok. Entonces, estaban con estos dos estilos, ¿no es cierto? Ok. Sí. Y luego el tercer estilo, ¿cuál es? Ahí comenzaron a salir la Citrus, salió la Belgian, la Honey Wheat, que teníamos una cerveza de trigo en esa época, y la Coco Ginger. Salieron como que las 4 adicionales casi al mismo tiempo. Sí. En el 2013 eso ya fue. ¿Quién decide los estilos de cerveza? Al Andrián. Siempre. Siempre. ¿Y de dónde te vienen o cómo? ¿Qué haces? Ahí empiezas a investigar, estudiar, ver el producto local. ¿Qué haces, Andrea? Sí, al inicio comencé también cuando, por ejemplo, la familia viajaba, no sé, a Estados Unidos o al exterior o amigos, siempre les decía que me traigan cervezas para probar de ciertas marcas que yo quería probar. Entonces comenzó ahí como que a desarrollarse mi gusto por ciertos estilos. Y a mí también me gusta mucho la gastronomía.
Me gusta la cocina, es también como un hobby que siempre he tenido. Es mi profesión frustrada, creo. Yo siendo chef. Entonces, pero igual eres cocinero, pues cocinas cerveza, ¿no? Sí. sí, pero Yo creo cocino. que eso tiene mucha importancia en eso. Sí, pero cocino mucho en la casa y me gusta hacer muchas cosas como elaboradas como fermentos, encurtidos y cosas así. Entonces tengo muy presente los sabores y me gusta integrar o mezclar diferentes tipos de sabores para sacar algo nuevo. Ajá. Y de ahí comenzó como a ver qué sería bueno con qué. Y ahí fueron como desarrollándose. Sí, yo creo que es los mucho estilos. como un chef, piensa, ¿no? Cómo mezclo los ingredientes, qué va con qué y en qué cantidad, porque también debes tener una medida. Entonces creo que Andrián tiene muy presente eso. Creo que es importante el paladar porque tener esa paleta de sabores no es fácil, es bastante complicado. ¿Cuál de esos 5 estilos con los que empezaron era el que más te llamaba la atención a ti, Caro? El que te decía, con este puede ser, este es. A mí, le tenías fe. Sí, a mí me gustaba mucho la Porter, porque yo recuerdo que en Argentina probé una Bock, que también es oscura, y dije como, qué rico, qué diferente. Entonces me llamaba mucho la atención la Porter. Y después la Citrus, que hasta ahora sigue siendo mi favorita. De mis favoritas, pero no tengo solo una. La Citrus Cream. ¿Qué es esta Citrus Cream? A ver, por favor. La Citrus Cream es un estilo que se originó en Estados Unidos por ciertas condiciones en esa época, una escasez de malta de cebada y mucha disponibilidad de maíz. Okay. Entonces, claro, utilizaron el maíz para seguir haciendo cerveza y crearon este estilo que es la Cream Ale, que es un estilo súper refrescante, pero tiene un toque como de cremosidad que le da el maíz. El maíz. Entonces a mí se me ocurrió ponerle y equilibrarle esa parte de la cremosidad con algo cítrico. Y comenzamos a utilizar cáscaras de limón, naranja y mandarina para elaborar la cerveza. Ya. ¿Y el resultado? Delicioso. ¿Hasta dónde llegó esa cerveza? Lejos. Esa fue la primera cerveza en ganar una medalla de oro en Chile en una competencia internacional para el Ecuador. ¿En qué año es esto? 2015. 2015. Entonces, de 2015 estamos hablando de 3 años ya después de haber empezado con el emprendimiento. Es decir, unos resultados súper rápidos por la calidad del producto. Sí, y yo creo que eso también es muy, muy de parte de Andrián, porque él siempre ha sido muy meticuloso en las cosas que hace. Entonces es hacer las cosas bien desde el inicio. Estar atento en todos los procesos y ponerle calidad en todo. ¿Cómo se logra eso, Adrián? No solamente, me imagino que no es solamente el tema de estar pendiente de lo que hay, sino creo que hay un paso atrás, ¿no? Que es quién te está proveyendo de la materia prima. Es ser temático. Es temático, temático en todo. Hace la cama bien hechita, dobla la sábana perfecto, en el punto exacto, o no llega a ese. No, en ese lado no. Creo que yo soy más meticulosa en eso, pero en las cosas que hace en la cocina es ser temático. Y quiere los frascos en su lugar, nadie los puede tocar de ese lugar. Si a alguien le tocó, viene ¿quién me coge las cosas? Sí, claro, tener un poquito ahí de locura también, creo. Ok, y después de ese premio en el 2015, ¿qué viene? ¿Cómo sigue desarrollándose Sinners? Que tenemos que regresar un poquito hacia atrás porque hay un suceso que para mí nos marca y nos representa esta irreverencia, ¿no? Entonces, en el 2012 yo estaba embarazada de nuestro primer hijo y Andrián seguía trabajando en turismo y yo había dejado de trabajar porque yo trabajaba de guía cuando ya nació nuestro hijo, ¿no? Entonces, Andrián salía, se iba al trabajo de turismo, regresaba, se iba a la planta, se quedaba hasta la madrugada, volvía a la casa, dormía un par de horas y otra vez salía. Y era así extenuante. Entonces llegó un punto en el que dijimos, a ver, no podemos seguir así. Si es que queremos que esto realmente funcione, hay que ponerle todo nuestro esfuerzo en que esto realmente funcione. Y ahí decidimos que Andrián renuncie al trabajo que tenía teniendo un bebé chiquito. Lolek tenía, no sé, pocos meses cuando pasó esto. No, como 8 meses por ahí, como 8 meses. Y yo dije, yo también tengo que regresar ya a trabajar poco a poco porque si queremos que esto funcione, pues hay que poner de parte los dos. Y creo que esta es una irreverencia, ¿no? Porque esto es dejar tu trabajo formal por un emprendimiento estable, el sueldo cada mes.
cuando no teníamos algo fijo, ¿no? Saltar al abismo, básicamente. Pero hay un poco más por la comodidad, digo yo, ¿no? Porque la estabilidad sí, pero la comodidad de saber que a fin de mes te llega algo. Sí. Y aquí, en cambio, tú te pones ese tope. Tú dices, yo pongo lo que voy a ganar. ¿Hasta cuánto quiero ganar, no es cierto? ¿Hasta cuánto quiero, pero hasta cuánto también voy a ganar? Sí, correcto, pero creo que uno dice sí, que quiero ganar tanto. ¿Y cómo fueron esos primeros meses? ¿Duros, complicados? Duros. Fueron duros. Yo creo que fueron algunos años duros, ¿no? En el que seguíamos trabajando para que crezca Sinners. No nos alcanzaba para pagarnos un sueldo. Siempre nos hemos preocupado mucho de que nuestros colaboradores estén bien y cumplir con ellos, y después nosotros. Entonces sí fue un trabajo de algunos años en el que ya luego yo me dediqué mucho más al turismo y Andrián 100% a la cervecería, pero era esta certeza de estamos haciendo bien las cosas y esto es lo que nos gusta y nos apasiona. Entonces también creo que es una cuestión de este privilegio de trabajar en lo que te gusta y que te gusta en lo que trabajas, que para mí es importantísimo. Y en esos años sí, la Caro fue muy importante el aporte de ella, porque ella sí siguió trabajando en turismo y fue un buen trabajo. Entonces aportó mucho, no solo económicamente, pero sí como aguantando y para seguir adelante y no botar la toalla. Yo siempre he dicho que una buena mujer hoy hace que las cosas funcionen bien. Así que creo que el trabajo está bien representado ahí por Caro. ¿Cuándo dan ese salto? Es decir, están trabajando, hacen buenas cervezas, ganan ya su primera medalla, empieza la gente a buscar, a curiosear, ¿no? Me considero uno de ellos. Cuando les hago la visita al garaje y me dan a probar esa cerveza, digo, wow. Esto es totalmente distinto a lo que había probado yo en este país, ¿no? Pero ¿cuándo creen ustedes que hay ese clic y la gente dice, por ahí es la historia? Vamos a seguir investigando con estos chicos. Yo creo que al inicio participábamos mucho en ferias gastronómicas. Y tocábamos muchas puertas. Pero siempre cuando íbamos a estas ferias que fueron muy populares en esa época, íbamos con todo. Íbamos a darlo todo. Era como una batalla para nosotros. Entonces, algunas otras cervecerías iban con la típica rubia, roja y negra. Nosotros íbamos con 3 estilos, con 14 estilos, para que la gente vea quiénes somos realmente. Y cuando la gente nos visitaba en el stand y toda la cosa y probaban, se enamoraban. Y ahí comenzamos, creo que, a darnos a conocer realmente. La verdadera como calidad, tal vez, se podría decir, pero tal vez más la pasión que teníamos por hacer cerveza. Sí. Ahí puedo también certificar aquello. Me acuerdo haberles visto en varias ferias, todos con sus camisas negras ahí. Incluso alguna vez hubo una moto que daba la vuelta. Sí. Y también fui una de las víctimas de ese sabor con una doble citrus, ¿era? No, era con la Citrical más. Citrical más. Sí, qué cerveza que eres. Recuerdo que salí de la feria y les llamé para ver dónde había más cerveza porque estaba buena. ¿Cuántos estilos, ya que dices con 3 estilos, cuántos estilos tienen ustedes o con cuántos estilos han trabajado? En el momento, al momento más bien dicho, tenemos alrededor de 30 estilos. Siempre estamos haciendo como cositas nuevas, pero 30 estilos. De los cuales están disponibles. Exacto, eso. Al mismo. Hay 5 que están permanentemente. Bueno. ¿Cuáles son esos? 5 en lata y tenemos 5 más. 5 más. O sea, 10. 10 estilos que están permanentemente disponibles en los lugares. ¿Cuál es el que más sale de estos 10? La Belgian Triple. La Belgian Triple. ¿Por qué creen ustedes que es eso? No sé, la gente es borracha. Iba a decir porque es equilibrada. O sea, sí. Porque es equilibrada la cerveza, no la gente. La cerveza, no la gente. Pero, a ver, ¿por qué dices que es borracha? Es una cerveza que tiene... Es la cerveza que tiene más alcohol. De los estilos continuos. Ajá, sí. De los estilos continuos tiene más alcohol. Pero es equilibrado porque no le sientes el alcohol. No es que te tomas y sientes que te quema, no. Ajá, entra despacito, rico. Bueno, oye, ya que hemos estado hablando de tanta cerveza, eso a mí me está haciendo agüita a la boca. ¿Qué podíamos probar ahora de estos 4 estilos que tengo aquí? Coco Ginger, IPA, la Cappuccino Sweet Stout y la Red Devil. ¿Cuál crees? O mejor dicho, a ver, una persona que en la mañana dice, me quiero tomar una cervecita. ¿Qué cervecita tú le recomendarías para tomar? Porque hay veces que dicen, no, ¿cómo te vas a tomar una cerveza tan
tan temprano. Sí, uno puede desayunar con cerveza porque es alimento. Claro. A ver, ¿con cuál empezaríamos el día? ¿Cuál sería esa receta de Sinners para empezar un día tomando cerveza sin que llegues luego a... Una cappuccino. Con una cappuccino. Claro. Es como tomar un cappuccino en la mañana. Es una Ya. breakfast que stout. es de esta de aquí. Es esa de ahí. Breakfast Stout. A ver, cuéntanos de eso, porque suena interesantísimo. Breakfast Stout. Bueno, las stout surgieron a partir de las porter en cierto momento en Inglaterra. Eran cervezas de la gente con bajos recursos económicos, porque era la malta que desechaban en las malterías cuando se les quemaba. La gente cogía esa malta y hacía cerveza. Aprovechamiento 100% Claro. de la materia prima y sostenibilidad, ¿no? Exacto. Entonces salían cervezas oscuras, que eran las porter. Y a partir de las porter crearon estas cervezas de stout. Stout es un término que se refiere a fuerte. Ajá. Significa fuerte, básicamente. Entonces eran porters fuertes, las stout. Pero no tanto en alcohol, sino fuerte en sabor. Eran más cervezas más robustas, más corpulentas, también más nutritivas, se podría decir, porque tenían mucha malta. Pero no eran tan alcohólicas. Entonces la gente se tomaba una cerveza en el desayuno para aguantar el día, para trabajar en los puertos. Alimento. Para cargar, Alimento. Ok, esta que tenemos aquí, la Cappuccino Sweet Stout, tiene 5 grados. No es tan fuerte, 5 grados está bien. Teniendo en cuenta que aquí las genéricas tienen 4 grados, 4.5, ¿no? Sí. Seguimos hablando. Destape esta cervecita, vamos a seguir la receta de Andrea, que empecemos del desayuno con una cappuccino. ¿Qué me puedes, Caro? Esta tiene adición de café y es bastante cremosita. Entonces, sí es como tomarte un cappuccino. Un cappuccino, Sí. por eso es su nombre. ¿Qué me puedes contar de esta cerveza? A ver, deme datos interesantes. Señor, por favor. Esta cerveza es a ver, comencemos por la percepción de la gente. Las personas piensan que por ser una cerveza oscura es más fuerte en alcohol, en sabor, en lúpulos, en todo. Pero no es así. Entonces ha sido chévere también poder educar a la gente, poder contarles y mostrarles que una cerveza oscura no necesariamente es más fuerte que una cerveza más clara. Que no sobre, por favor, perdón. Dale, mándale. Y esta receta les ha llevado a los chicos más de 6 años en hacer pruebas, en ver cómo quieren que esté el café, cómo quieren que se perciba el café y cómo colocarlo, ¿no? Entonces, les ha llevado muchísimo tiempo. Lo han trabajado con David Miño, que es un barista de acá. Legacy. Tiene Legacy en Cumbayá. Tiene un café buenísimo. Entonces lo fueron desarrollando hasta llegar a esta receta que el año pasado ganó una medalla de oro en la World Beer Awards en Londres, pero adicionalmente ganó la mención como la mejor cerveza con café del mundo. No, serio. Salud entonces por esta cerveza, por este cervezón. Salud, salud. Y Andrea, cuéntanos cómo llegan a sacar esta cerveza, porque ya dice la Caro que estuvimos 6 años del desarrollo de la misma. ¿Cómo empezaron? ¿Y en qué termina la cerveza? Ya con el premio, obviamente, pero para llegar a esto, ¿qué hicieron? Bueno, al inicio decidimos hacer una cerveza oscura, diferente, para como meterle a la gente un poquito nuevamente estas ganas de pecar, de probar cosas diferentes, porque las cervezas oscuras aquí ya están como desarrollándose un poquito más, pero en esa época la gente les tenía miedo. Sí, muy fuertes, corpulentas. Amargas o tostadas, difíciles difíciles de tomar. Difíciles. Pero realmente es un estigma de los estilos oscuros. Entonces dijimos, hagámoslo. ¿Cómo podemos hacer que una cerveza oscura sí sea más digerible? Hagamos una cerveza Sweet Stout, una cerveza que sea cremosa, dulzona, y pongámosle café. Aquí la gente le encanta el café. Y estaba como que en auge esta cuestión del café de especialidad y toda la cosa. Entonces era como que una oportunidad para desarrollarla. Y nos contactamos con David, que en esa época todavía no nos llevábamos tanto, recién le comenzamos a conocer, pero nos encantaba el café, que íbamos siempre a su cafetería. Tú hiciste un curso con David también. Hice luego un curso de barismo con él y toda la cosa, pero así comenzó la idea, ¿no? Y luego ya con David, viendo qué variedades de café van mejor, qué tuestes van mejor, poco a poco haciendo extracciones, le poníamos primero, me acuerdo, los granos enteros al final de la cocción, cosas así, o sea, hacíamos cosas diferentes para... ¿Y esas pruebas y errores de cuántos litros estamos hablando? En esa época eran 600 litros. Y si salía mal, son 600 litros que hay que desecharlos. Sí, pero en general no salía mal.
salía bien. Sí. Solo que habían cosas que ajustar. Entonces, para nosotros siempre ha sido importante que una cerveza sea buena, sea tomable, esté bien, aunque luego le ajustemos cosas. Esto está delicioso, es riquísimo. Muy rico, muy dulce además, ¿no? Sí. Se asemeja a un capuchino, es decir, estás tomándote un café con estas burbujitas, además que son muy delicadas, suaves y ricas. Felicitaciones por eso. Gracias, Juanca. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en Sinners que sea interesante? Porque los pecados son 7 los capitales, ¿no? Entonces, creo que ¿qué hay por ahí? Nosotros pecamos, sí. Sí, tenemos una serie de cervezas ultra especiales, que son los 7 pecados capitales, obviamente. Y cada cerveza, cada pecado va relacionado con un estilo, va conectado con el estilo y también con el diseño de la etiqueta y toda la cosa. Son cervezas que las embotellamos en botellas de 750 ml, tipo champán, con corcho y toda la cosa. Y son cervezas de guarda, ¿no? Entonces, ¿Qué es cerveza de guarda? Es una cerveza que la puedes guardar por cierto tiempo y va a evolucionar. Entonces, Ese cierto tiempo es hasta... depende mucho del estilo y depende de la graduación alcohólica. Ajá. Mientras más alcohol tenga una cerveza, más tiempo la puedes añejar. Mientras menos, pues tienes que tomártela de una. Pero sí, depende de mucho del Porque el alcohol que se desvanece o qué. El alcohol hace que la cerveza no se dañe. Ok, entonces cuanto menos tenga, más rápido se puede Tienes que dañar. tomarla más rápido. Ok, ¿cuáles son estas cervezas? Las que tienen. Imagino que una por cada pecado una capital, por cada ¿no? pecado. Pecado, Sí. lujuria. Ok. Cuéntanos, ¿qué es cada una para entender esos pecados capitales bebibles? Vamos por la lujuria. La lujuria es una cerveza oscura, es una quadruple, estilo belga, con toques a ciruela, a frutos secos, a nueces. Nosotros, para darle un twist y darle también un poquito más de identidad ecuatoriana, le pusimos capulí. Entonces está elaborada con capulí y no está añejada en madera, no está madurada, perdón, en madera, porque el capulí ya le da ese toque. Si le pusiéramos tal vez en madera, tal vez perdería ese como toque del capulí. Y ¿Pero el capulí le añades en qué forma? La fruta. ¿En la fruta entera? La fruta, no, entera. La hacemos ¿cómo se llama? Una cocción primera, cortas, despulpas, o sea, sacas la pepa y metes la... Sí, pero si ponemos una parte de las pepas también para que ese toque de madera, ese amarguito de la pepa de capulí. De la pepa. Entonces, sí, es muy interesante, es muy... Porque el capulí también tiene esos toques como un poco aciruelados, toques a madera. Y va muy bien con el estilo, con la quadruple. Y el diseño de la etiqueta es basado en el diseño de la Belgian Triple, que también es un estilo belga, que son como 3 cabezas de dragón. Y en el centro tenemos una chica que está semidesnuda, o sea, no se ven los detalles, pero está, y la mitad es el esqueleto y la otra mitad es piel. Y alrededor están estas serpientes. 4 serpientes alrededor de ella. Y que representan la lujuria, ¿no? Y le pusimos 4 en vez de 3 como en la Belgian, porque es la cuádruple, no es la triple. Entonces, todo tiene como relación. Todo tiene relación. O sea, hay una historia en la etiqueta que habla del producto que vas a consumir. Sí, la envidia es una... ¿Qué estilo es? Él hace cerveza, yo solo tomo. No, la envidia no es buena, entonces no. Dice, te tengo sana envidia. La sana envidia no es buena, la envidia es envidia. Y eso es muy interesante porque los pecados nos hacen seres humanos. Es lo que nos hace ser iguales, ¿no? Porque todos sentimos envidia. Y no está mal sentir envidia. Es lo que haces con la envidia lo que estaría mal. La lujuria no está mal, la gula no está mal. O sea, todo tiene como su medida, ¿no? Todo en su medida, igual que la cerveza, todo en su medida. Sí, la envidia es un estilo bien interesante porque también es un estilo belga, pero es un estilo que se elabora en Bélgica mucho en las granjas y utilizan lo que tienen a la mano. Utilizan hierbas, utilizan ciertos tipos de cereales y crean una cerveza como que tiene toda esta amalgama de sabores y aromas. Entonces nosotros lo que utilizamos, jora de maíz morado. Le quisimos dar mucha identidad ecuatoriana a esta cerveza. Entonces tiene jora de maíz morado, tiene quinoa malteada. La quinoa no es un cereal, pero le hicimos como que un tipo malteado para quitarle la quinina, porque es medio amarga. Tiene miel de floración de aguacate.
Entonces es una cerveza que te da todos esos toques. ¿Tiene cedrón también? Y, exacto, eso iba a decir. Y un toque de cedrón, Sí. que es una agüita de vieja. Sí. Ahí. Entonces, todos estos ingredientes juegan muy bien juntos y te dan este toque como de granja, se podría decir, basado en estas cervezas belgas, ¿no? Sí, y escogimos que sea la envidia esta que representa al Ecuador, porque creemos que el Ecuador es un país maravilloso. Y envidiable. Y envidiable. Entonces, no lleno de envidiosos, sino no lleno de envidiosos, sino envidiable, que tenemos todo aquí, que somos un país tan rico en biodiversidad, en cultura, en todo, entonces es un país envidiable. Y la etiqueta también nos representa, ¿no? Entonces va esta máscara que está en el Banco Central, Ajá. tiene ahí también estas figuras, digamos, que tenían las culturas prehispánicas, que lo utilizaban en la piel, en la ropa. Entonces, todo tiene su sentido. Tiene su sentido, su razón de ser. Ajá. Oye, te escucho ya varias veces esto de identidad, del tema del producto local para darle algo. ¿Cuánto importa, cuánto peso tiene para Sinners el trabajar con el producto local, que cada cerveza tenga esta parte de identidad, teniendo un país tan rico con productos increíbles? Sí, el peso es bastante porque, bueno, básicamente para elaborar cerveza tú utilizas productos importados. La malta viene de Alemania, el lúpulo viene de Europa o de Estados Unidos, la levadura viene de Europa. Y el único ingrediente ecuatoriano sería el agua. Entonces, integrar ingredientes locales Y que el agua es la mayor cantidad de materia prima con la que utilizas. 5% básicamente. Entonces, quiere decir que el agua, en este caso de Quito, es buena. Es excelente. Es muy buena. Es muy buena. Excelente. Sí. Hay que hacer ajustes muy pequeños en el agua, dependiendo del estilo, para elaborar la cerveza, los diferentes tipos de cervezas. Pero en realidad es muy, muy, muy buena. Es muy noble el agua de Quito. Ajá. Entonces, regresando a esto de darle identidad a la cerveza, comenzamos a utilizar ingredientes locales. Tenemos tantas hierbas, frutas, especias que podemos utilizar e integrar en este producto que no todas tienen un producto local, pero la gran mayoría sí. ¿Cuál crees tú que es la que más producto local tiene? La envidia. ¿Cuál es la que más producto Yo local? creo que la envidia. Yo creo que la envidia, pero también tenemos la cerveza de Quito, Ujú. Ah, sí, que cierto. esa también tiene Cierto. muchísima identidad. Esa nosotros la desarrollamos pensando en el rosero quiteño. Ujú. Y recuperar un poco esta identidad que los quiteños le hemos ido perdiendo. Entonces tiene todos los ingredientes, porque el rosero tiene un montón de ingredientes. No los pusimos todos porque sería ya demasiado, pero sí escogimos como unos icónicos y que sea una cerveza que represente a la ciudad también. Y que se llama cerveza de Quito. Sí. Se llama Y ahí no tuvieron ningún problema al poner el nombre. No, ya alguien dijeron, lo no, está registramos bien. de una. Ajá. Sí. Es marca registrada. Marca registrada. Sí. ¿Y esa podría ser la cerveza de la ciudad? Yo creo que Tranquilamente. sí, porque ¿Qué es falta? nuevamente esto que nos representa, porque además del rosero, el origen claro, del claro. rosero es un origen de este mestizaje que tenemos, ¿no? Entonces, Correcto. una parte indígena y una parte hispánica también. De hecho, el nombre completo es rosero quiteño, ¿no? Entonces, además de una bebida deliciosa, riquísima, con una historia y una identidad también muy potente, ¿no? Bebida que se utilizaba y que era tomada en el tiempo de cosecha. Al finalizar la cosecha de San Juan se tomaba el rosero y era un tema que hablaba de la abundancia que tenía el campo y que la cosecha había sido buena. Y que luego se utilizó el rosero en las familias hacendadas para los bautizos, ¿no? Qué bien. Qué chévere. ¿Qué más me pueden contar de las cosas así como estas historias chéveres de Sinners? ¿Qué hay por ahí escondido? ¿Qué tienen? Yo creo que una de las cosas que más me gusta a mí es cuando tenemos un cliente nuevo que o puede que no haya probado cerveza artesanal antes o que sí ha probado en otros lugares. Entonces pasa que no sé qué quiero, ¿qué me ofreces? Les contamos un poquito lo que tenemos y se sorprenden. Entonces pasa que dicen, como a mí no me gusta la cerveza, prueban, no, resulta que sí me ha gustado, este estilo sí me gusta. O que prueban un estilo que nosotros tenemos y dicen, me hace acuerdo cuando estuve en Bélgica, me hace acuerdo cuando estuve en otro lugar y les trae esto, ¿no? Entonces a mí ese compartir me parece súper chévere. He escuchado también varias veces aquí en la conversación Bélgica, Belgian y eso. ¿Por qué tanto este tema de estilo belga o el nombre de la cerveza que lleva Bélgica? Tenemos varias cervezas inspiradas en los estilos belgas. ¿Por qué? Entonces,
Yo creo que por gusto. Es lo que a ti te gusta. Sí, o sea, nos gustan los sabores que te da estos estilos. Ajá. Ajá, el proceso que requiere. Entonces, pero también estamos muy alineados a la parte de la escuela norteamericana en cervezas, en realidad. ¿Y sus Más que estilos, europea. esos estilos son cuáles? Las IPAs. Ajá. Ujú. Las IPAs, pero es la IPA. Sí. Sí, pero la IPA no es de estilo inglés. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque Se originó en Inglaterra. Indian Pale Ale, ¿no? Sí. O sea, Se originó en Inglaterra con relación un poquito con la India por las colonias y toda la cosa, pero se popularizó mucho en Estados Unidos a partir de los años 80. ujú. Y ahorita es la cerveza más artesanal más popular en el mundo. Y con la IPA puedes hacer varios tipos de IPA, no es que es una la IPA, ¿no? Sí, bueno, comenzó como una y luego comenzó hicieron. Okay. a subdividirse los estilos. En Estados Unidos les encanta experimentar y ahí tienen a disponibilidad los lúpulos. Entonces experimentan con diferentes tipos de lúpulos, diferentes tipos de maltas, de recetas y han sacado una infinidad de subestilos. Al hablar de lúpulos y de la IPA quiere decir que es una cerveza que lleva mucho este ingrediente, ¿no? Es muy lupulada. Sí. Ajá. ¿Qué le hace el lúpulo a la cerveza? Le equilibra la cerveza. El lúpulo es una planta. ¿En qué sentido? De esa planta se utiliza la flor, Ajá. que es la flor del lúpulo, y le equilibra en la parte del dulzor, porque la cerveza finalmente es dulce. Está hecha parte de azúcar de malta, Ajá. de malta básicamente. Entonces para hacer ciertos estilos utilizas más malta y eso hace que la cerveza sea más dulce, tenga más de azúcar. Más Que corpulenta. no tenga el equilibrio, ¿no? Y el lúpulo lo que hace es equilibrar ese dulzor. Mete acidez o amargor. 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 No acidez. Sí, Mete amargor. Perdón. Sí. Disculpen la Entonces mete amargor a la cerveza, mete sabor y mete aroma. Ajá. Y eso hace que se equilibre todo en la cerveza. Sí, entonces hay cervezas que tienen muchísimo más lúpulo, hay cervezas que tienen muchísimo menos, dependiendo el estilo, pero lo chévere de la cerveza es que te permite tener un sinfín de estilos y de sabores y de aromas. O sea, y jugar ahí. todo. De experimentación. Sí. Sí. Master Brewer es el que empieza Claro. a meter. A jugar, bueno, sí. vámonos de vuelta para atrás. Ya estábamos en el garaje de la casa, que ustedes hacen sus cervezas y su primera Citrus Creamer gana la medalla de oro para el Ecuador. ¿Qué viene después de ese garaje? ¿Qué hay luego de Sinners? Después comenzamos a participar más en estas ferias y a tocar más puertas, a poder darnos a conocer con la cerveza. Bueno, ya Y nos eso tocaban a nosotros las puertas. también, sí. Ya nos comenzaban a tocar a nosotros las puertas. Sí, y eso nos ¿Pero llevó... quiénes les tocaban las puertas? ¿Los clientes? Restaurantes, Sí. lugares. Sí, hemos tenido clientes particulares también que a través del tiempo han estado ahí siempre y nos piden cerveza para ellos, para la casa, para eventos, para fiestas. Y entonces eso nos llevó a tener que aumentar la producción. Porque ya 100 litros... Y cambiar y salir del garaje. Salimos del garaje. ¿Y alguna vez en ese proceso pensaban en tener un pub, abrir un vasito? Siempre. Siempre fue la idea. Siempre fue la idea, pero claro, por la parte económica no lo pudimos hacer desde el inicio. ¿Y cuándo abren ese primer bar? Abrimos en el 2017 en La Pradera. Llegamos a la casa en la que estamos, comenzamos ahí a compartir, porque lo que también queríamos es que la cerveza no solamente es tomártela, es la experiencia que tienes alrededor de eso. Entonces, poder compartir esta pasión y poder compartir esta experiencia. Entonces, hicimos ahí nuestro pub con lo que teníamos, con rudimentarios, con los tipos cosas de la casa, los amigos que prestan un sillón. Nosotros mismos ahí martillando, pintando el mural y toda la cosa. Sí. Entonces era bien rudimentario, se podría decir. Bien rudimentario. El primer pub. Ajá. Hasta que en el 2018 ya pudimos crecer un poco más, entramos a ser parte de un fondo de inversión que nos permitió remodelar este primer local y eso fue un cambio gigantesco porque ya fue ponerle muchísimos más detalles y que esta experiencia sea mucho más placentera, digamos. Sí, nos permitió creo que plasmar lo que teníamos en la cabeza y que no podíamos en cierto momento. A ver, ¿y cómo es esto del fondo de inversión? ¿Cómo es un fondo de inversión local? ¿Es un fondo de inversión de Es fuera? extranjero. ¿Cómo trabajan? Es un fondo de inversión extranjero. Entramos al fondo por una persona que conocimos en estas competencias. En las competencias, sí. Bueno, no, en realidad, él nos visitó en el garaje. Él nos visitó en el garaje. Era el dueño de la... Pero les visitó en el garaje porque ya sabía quiénes eran ustedes y había visto algo. Les trajeron. O sea, les trajeron... Fue un grupo de visita de Ambev. Ajá. Entonces, dentro de ese grupo estaba él.
Y desde ahí comenzamos a tener como una relación un poquito más cercana con él. Nos encontramos en la competencia en la Copa Cervezas de América en el 2016 o 17, no me acuerdo, pero bueno. 16. Y ahí comenzamos a hablar un poquito más, a acercarnos más y toda la cosa. Él tiene ciertas cervecerías en Panamá y en Colombia. Y le ofrecimos hacer una colaboración con la Rana Dorada en Panamá. En Panamá. Entonces viajamos a Panamá, él accedió. En esa competencia ganamos 4 medallas en la Copa Cervezas de América. Entonces hicimos toda esta cuestión de la colaboración. Viajamos a Panamá, hicimos la cerveza de colaboración y luego se fueron dando las cosas. Sí. Y a la final llegamos en que él entre como socio nuestro. Sí. Pero yo creo que una de las cosas que más le convenció. Persona, pero le convenció es nuevamente esto de ser temático del Landrian, porque en esa colaboración llevamos Ispingo de Ecuador. Es una anécdota. Pero no estaba bien, no funcionó, estaba enmohecido, no. Sí, o sea, lo que pasa es que el viaje se dio muy rápido, todo fue muy apresurado y conseguimos el Ispingo y cuando llegamos a Panamá nos dimos cuenta que estaba enmohecido. Entonces no pudo poner. No pudimos poner en la cerveza. Regresó a Ecuador y el Andrés dijo, no, yo tengo que llevar. Es que no se puede quedar así. La cerveza tiene que tener... Seguir como era originalmente. Entonces compró el Ispingo, compró nuevamente pasajes, viajó, pasó creo que una noche, pero así como todo súper apresurado y regresó a Ecuador. Entonces es esto de hacer las cosas como tienen que ser. Correcto. Bien. No. Si no me salió, no es como, ay, chuta. Ya dejemos de ahí, bueno, ya lo hice. No. O sea, es terminar el proceso, sí. Y hoy, ¿cuántos pubs tienen? Tenemos 3 pubs. Entonces, bueno, en el 2018 remodelamos la pradera. Para ese entonces ya la planta ya estaba ahí, porque la planta ya estaba ahí. La pasamos del garaje, pasamos al galpón, del galpón a la pradera, básicamente. Sí. Ese fue como que el paso de la planta. Sí. Y ya en el 2018 teníamos la planta en la pradera. Sí, y eso nos permitió darnos a conocer un poco más, que la gente nos visite un poco más, que se enamoren de Sinners. Y todo iba súper bien. Hasta que en el 2020 dijimos, vamos a abrir nuestro segundo local en La Floresta. Y comenzamos ya con el trabajo. ¿Pandemia ahí? O sea, y pasaron cosas. ¿En plena pandemia o...? Se fue antes de saber que era pandemia. Antes de saber fue en febrero. Alquilamos el local en enero, comenzamos las adecuaciones en febrero y en marzo, ¡pum! No sé. Me acuerdo que tumbamos la primera pared. Y ¡pum! Ya nos cerraron en marzo. Sí, entonces eso sí nos frenó, como a todos, ¿no? Y finalmente, ya después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, saliendo un poco de pandemia, en el diciembre del 2021 abrimos nuestro local de La Floresta. 2 años después casi. 2 años después. Ahí aguantando. Sí. Y eso nos permitió también seguir creciendo, darnos a conocer un poquito más. Y en diciembre del 2023 abrimos nuestro tercer local, que es en el Centro Histórico. ¿Y cómo van por ahí? ¿Bien? Bien. ¿Los 3 pubs funcionando? Sí, bien. Y La Floresta sí le costó recuperarse de la pandemia. Sí. Pero ahorita ya está. Ahorita subió, sí. Ya están dando. Eso sigue siendo la zona rosa ha tomado más fuerza y la zona rosa de Quito. ¿Alguna vez, cuando estaban en el garaje o cuando estaban en la casa, imaginaron que iban a llegar a tener tres pubs y tanto éxito y cervezas tan reconocidas? Y no solo a nivel local, ¿no? Sino a nivel ya global. Creo que no. No tiene. Siempre fue el sueño de sobresalir. Hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Porque a la final no lo hacemos por negocio, porque no lo pusimos por negocio, no lo pusimos porque al de lado le fue bien, sino porque nos gustaba hacerlo, porque se convirtió en nuestra pasión. Sí. Entonces, claro, yo siempre digo, comenzó como un hobby, se convirtió en pasión, luego se convirtió en sueño y luego se convirtió en Sinners. Sí, yo creo que es súper gratificante cuando nos encontramos con la gente y nos dicen, es súper rica, nos encanta, que felicitaciones, es súper gratificante. Y creo que eso lo paga todo, ¿no? O sea, todo el esfuerzo, todo lo que pasamos, casi botamos la toalla. Unas cuantas veces. Sí. Pero botar la toalla de que ya no más cerveza, no damos, no, a pesar de que había calidad, a pesar de que había buen producto. Sí, es que económicamente también emprender es difícil, ¿no? ¿Quién ayudó ahí? Si bien es cierto, Naina dijo que tú seguías con el trabajo de guía, pero alguien que siempre estuvo ahí para aportar. Sí, nuestra familia. Yo creo que nuestra familia nos ayudó mucho económicamente. A sostener el proyecto. Básicamente nuestras madres, los papás también, pero a cuidar a los niños, a estar ahí
todo lo que necesitemos. Entonces, siempre Hasta están ahora. ahí. Y hasta ahora siempre están ahí para nosotros. Sí. Entonces, yo creo que la familia fue muy importante también para el desarrollo de ¿Qué hay de Sinners de aquí a 10 años? Uy, vamos a ver. ¿Cómo se ven en 10 años? Nuestra intención siempre es crecer, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas más importantes es que muchas veces uno dice, no, es que hay que cambiar el país, es que hay que apoyar el país. Pero ¿cómo lo haces? Generando empleo. Y creo que esa es una de las cosas más importantes para nosotros, el poder contar con un equipo en el que nos apoyamos mutuamente en cumplir metas, cumplir sueños, en crecer. Entonces, creo que seguir creciendo, pero... Y ojo, nosotros no tenemos un crecimiento desmesurado a lo loco de porque nos va bien, entonces comenzamos a vender un montón de cosas, sino más bien ir creciendo paso a paso, con pasos firmes. Nosotros, nuestra intención es seguir creciendo, es estar en más lugares, pero siempre con calidad, siempre con esta experiencia, siempre con pasión. O sea, yo creo que no... La cara no quiere decir crecer en tener más locales o vender más. No, sí entiendo. Sino eso. Que consolidarnos más como marca. Exacto. Sí. Que seamos el referente de un producto de calidad, que tengamos un buen ambiente de trabajo, que seamos más fuertes como empresa. Ajá. Eso es para mí crecer. Sí, correcto. Y ahí la pregunta de cajón, ¿a cuántas familias dan trabajo ustedes? Ahorita ya casi 45. 46 personas. 46 familias dependen de Sinners. Pero no solamente las familias, porque ustedes también dentro de su tema de responsabilidad trabajan otras cosas. Yo me acuerdo de haber escuchado que alguna vez por cada lata que se compraba, destinaban, si no me equivoco, 5 centavos para llevar energía eléctrica a poblaciones que no tenían luz. Sí. Así comenzamos. Ya. ¿Y hoy qué hacen? Que era un proyecto de unos chicos que era Luz para Todos. ¿Cómo era? ¿Qué se llamaban? No me acuerdo. Litro de Luz. Litro de luz. Ajá. Entonces aportábamos con ellos. Pero en la pandemia se acabó ese proyecto de ellos, lamentablemente. Y perdón, ¿y hasta dónde llevaron energía? No. ¿O qué pudieron hacer? ¿Se acuerdan? La verdad, yo para el 2020 no estaba tan involucrada. En la cervecería. Trabajando en turismo. Entonces, así certeramente no te puedo decir. Sé que era... cerca de Quito. Pero funcionó, pero fue un proyecto que funcionó bien. Ajá. Estuvo chévere. Y lo paró la pandemia. Y hoy, me imagino que esa parte de responsabilidad social y de ayuda no ha parado, ¿no? No. ¿Qué están haciendo? Para nosotros es una parte súper importante, entonces... Internamente, de hecho, hemos hecho algunos cambios. Nosotros hacemos reciclaje, reducimos materiales de un solo uso. Hace ya algunos años cambiamos de botellas de plástico a botellas de vidrio retornables en los pubs. Y es como que cada cosa va sumando. Pero adicionalmente, nosotros ahora trabajamos con la Fundación Jocotoco, en la que les donamos 5 centavos por cada lata vendida. Y adicionalmente hacemos siempre un evento al año. Este año el evento estuvo en torno al agua, precisamente, al agua de Quito, de dónde viene y la importancia, porque es súper importante en muchísimos aspectos, entonces queríamos hacer esto. Pero es parte de la responsabilidad que tenemos como empresa, como personas, el poder retornar un poquito. Chévere, da gusto escuchar estas historias porque son gratificantes, son motivadoras y te van entregando un camino a seguir, ¿no? ¿Quién es el otro en discordia en Cines? Porque siempre veo que hay 3 personas que están por ahí y que hoy día no pudo venir. Sí, es Andrés. Andrés Bermeo es una persona bien particular. Entró a trabajar... Por su carácter, por todo. Él es particular. Él es particular. Por su humor y todo. Pero bueno, él llegó a nosotros en el 2015, ¿no? 2015 entró, él estaba acabando la universidad, es ingeniero en alimentos, justo estaba haciendo su tesis, me acuerdo. Había egresado, comenzó a hacer la tesis. Sí, estaba haciendo la tesis y toda la cosa. Entonces vino a nosotros buscando trabajo. Todavía estábamos en el garaje en esa época. Entonces vino con su currículum y me acuerdo que yo le entrevisté, le pregunté, oye, ¿has probado Sinners? No. ¿Hace cerveza? No. ¿Toma cerveza? No. ¿Has probado alguna cerveza artesanal? No. ¿Qué sabes de cerveza? Bueno, ¿te gusta la cerveza? Sí. Ok, bueno, ahí vamos bien. Entonces, pero creo que hubo un clic muy chévere con él en esa época, que él como que se predispuso mucho a aprender. Sí. Entonces fue mi pupilo. ¿Ya? Aprendiste. Tu mano derecha ahora.
Sí. O sea, ya él decide también estilos y hace. Y ya poco a poco, sí, ya lo está haciendo. Al inicio, claro, aprendió mucho, estuvo muy abierto a aprender. Lo mandamos a Colombia a hacer un curso de maestro cervecero y siempre se puso la camiseta. Siempre estuvo con la camiseta bien puesta y la sudó y toda la cosa. Entonces ahora es nuestro socio. Lo hicimos socio hace 2 años, 1 año y medio, algo así. 2 años. Entonces ya es parte como oficial más cercana, se puede decir, más de Sinners. Sí. Y es una ficha clave de la empresa y ahí justificamos lo que decía Caro, ¿no? De crecer de una manera sustentable y bien. Sí, y el Andrés, yo creo que ha sido súper chévere también este proceso porque entró recién egresado de la universidad, sin saber mucho de cerveza, aprender, y se empapó de esta pasión también y se lo ve y se lo nota, que como dice el Andrés, está puesto la camiseta, pero más allá, él también vive esta pasión. Entonces hemos hecho un match súper chévere ya para el 20, perdón, yo ya comencé a trabajar un poquito más y ahora somos los 3 del equipo de Sinners, y es chévere porque nos llevamos muy bien, nos complementamos, y eso nos impulsa también a seguir. Los pecadores. Bueno, algo más que sea importante comentar, hablar. Creo que hemos hecho un gran repaso sobre la historia de Sinners y lo que hacen, y se nos olvida algo por si acaso, o algo que quieran decir. No se nos olvida nada. Yo creo que ha sido muy chévere el camino, y a veces uno lo ve desde el mismo lugar. Yo creo que seguimos viendo como Sinners a veces como desde el departamento, desde hacemos esto porque nos gusta, desde esta humildad, digamos, no de somos ya una empresa más consolidada, más grande. A veces cuesta darte cuenta de esto. Si no seguimos ahí en el departamento sintiendo lo mismo y pensando lo mismo y queriendo hacer las cosas siempre con pasión. Qué chévere. Salud por eso. Me alegro mucho. Salud. Y muchos éxitos. Una linda historia que empieza en la casa, empieza en el departamento, baja al garaje y hoy tienen tres locales, que aparte de tomar una rica cerveza, también se puede comer bien. Gracias, chicos. Sí. Muchos éxitos. Y a seguir adelante, que sean muchos más los premios que se consigan de esta gran cerveza. Salud. Bueno, salud. Gracias. Salud. Entonces, una buena cerveza tiene que ir acompañada de algo más, ¿no? Porque es rico tomarse una cerveza comiendo. Mucha gente, y esto es un tema que yo lo he hablado varias veces, ¿no? ¿Por qué los maridajes siempre son con vino? ¿Por qué no puede ser con cerveza? Si la cerveza tiene una característica tan rica que además tiene muchos más perfiles que el vino. El vino tiene unos perfiles, es mucho más versátil, ¿no? Sí. ¿Cómo es la comida de Sinners? ¿Qué tienen en Sinners? ¿Cuáles son esos platos de estrellas que hacen que el consumidor regrese a Sinners? No solo por la cerveza, sino por la comida. Bueno, la comida yo creo que es una comida de pub. Ajá. Básicamente hamburguesas, alitas, pizzas, cosas así, pero son muy bien hechas. O sea, esa pasión de la cerveza también quisimos trasladarla a la cocina. Entonces toda nuestra comida tiene ingredientes de muy buena calidad. Tenemos equipos también de buena calidad para elaborar la comida, como los hornos de pizza, que son hornos italianos de piedra. Realizamos una técnica de la viga para hacer la pizza. Las hamburguesas tienen pan de papa de muy buena calidad. La carne, todo está alrededor de la calidad, ¿cierto? Entonces creo que nos hemos posicionado no solo en cerveza. La comida está creciendo en ventas y en consumo y en reconocimiento también de los clientes en Sinners. Entonces, creo que también es una parte muy importante de la cervecería. Los turistas, por lo general, cuando van, y aquí hablando ya del tema del centro de Quito, porque además estratégicamente bien ubicados en la Plaza de San Francisco, que además tiene historia dentro del tema cervecero, ahí funcionó la primera cerveza artesanal de Quito, la que hizo Fray Jodoco Rique. Pero, ¿qué le das a un turista que viene, que está acostumbrado a comer hamburguesas y alitas? ¿Qué hay en el centro de Quito? En el centro tenemos un menú solo del centro en el que ofrecemos una pizza de mote con chicharrón, locro de papa, típico de Quito, un ceviche de pescado al estilo... Es un estilo medio mixto ahí. Sí, lleva apio, ¿no es cierto? Tiene apio, el ceviche, está bueno, pero tiene este toque, el apio le genera... La cosa es que
muchas de las recetas de la comida de Sinners son nuestras. Ajá. Pero el locro de papa es receta de la Caro, de la casa. Okay. Sí. El ceviche es mío. ¿Cómo se llama? La pizza de mote chicharrón me la inventé yo porque me encanta el mote con chicharrón. Entonces son cosas que también transmitimos hacia eso. Sí, Correcto. sí. Y que no están mal. O sea, están bien porque sigues manejando el tema de identidad y sigues creando completamente una cosa distinta que va a llamar la atención. Alguien que está acostumbrado a comer una pizza dice, bueno, sí, la típica margarita, es así. No, pero mote y chicharrón, wow. Sí, y yo creo que el Andrean, diría, la mayoría de las recetas son del Andrean, traslada este tema de la cerveza a la cocina. Entonces, también ha sido una evolución a ir desarrollando las cosas para que tengan mucha calidad y que se vea también reflejado nuestra mano, digamos, nuestro toque en esto. Qué bien. Todo, la comida, los cócteles. También tenemos una parte de coctelería muy pequeñita. Café. Que recién la mejoramos, la parte de coctelería, que está súper chévere. Sí. Entonces, todo eso, el café, todo tiene que tener un nivel alto de calidad, ¿no es cierto? Y también de sentimiento, de pasión, de ambiente. Eso yo creo que es súper importante, que todo se integre. Chévere, Sinners, sinónimo de calidad por lo que les escucho y sobre todo porque se preocupan por el producto local, ¿no? ¿Trabajan ya con centros de distribución de productos o tienen sus propios productores que dejan la materia prima? ¿Cómo trabajan? Tenemos diferentes tipos de proveedores, algunos un poquito más grandes, otros un poquito más como también emprendedores tenemos y toda la cosa, pero sí, depende mucho del producto. Sí, estamos trabajando con gente local y todo. Okay. Chévere. Sí. No habíamos hablado, hablemos de cuál puede ser ese, nos quedamos solo con la capuchino en el tema del menú. Digamos, ¿qué puede ser un buen maridaje en Sinners? Por ejemplo, ¿cuántos tipos de hamburguesa tienen? ¿Cuántos tipos de pizza? ¿Y cómo escogerías? ¿Una pizza, una cerveza? ¿Una hamburguesa, una cerveza? ¿Cuál sería? A ver, hay recetas que están hechas para maridar. Entonces, tenemos una pizza intencionalmente. Tenemos una pizza de camarón, se llama camarón ginger, que está intencionalmente hecha para combinar con la coco ginger. Tenemos nuestra hamburguesa Dark Soul, que está hecha con la cerveza, la salsa. Ajá. Entonces, ahí está pensado en esto. Eso creo que son las que hemos desarrollado así, ¿no? Directamente sí, pero puedes maridar, por ejemplo, la ensalada puedes tomarte con una santita, la pizza de 4, ya no tenemos la de 6 quesos, cierto, que ya la sacamos. Pero normalmente las pizzas puedes maridar con la Belgian Triple. Los ceviches con las IPA. Con las IPAs. Y así, al final el maridaje es muy subjetivo, ¿no? Sí, eso depende de cada persona, pero me imagino le damos una guía. Podemos dar una guía exacto. a la Iba justo eso. Me imagino que en el BAF tienes tú quien te guíe y te dice, a ver, esta pizza puede ir con esto, esta hamburguesa puede ir con esta, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, las alitas pueden ir con la red, por ejemplo, las alitas de barbecue con la Red Evil quedan muy bien. Entonces, siempre tratamos de que la gente, además de consumir nuestros productos en los locales, también tengan una experiencia y también aprendan. Si están dispuestos o predispuestos, también aprendan de dónde vienen los... La capuchino va perfecto con postres como el birramisú que tenemos. Ajá, exacto. Entonces, tiramisú es un birramisú. Es un birramisú. Porque la base es la cerveza. La cerveza, la capuchino. Adentro de una parte. Desde el amaretto va a la cerveza. O también le también tiene amaretto. Ajá, sí. Okay. Entonces, sí, es un mundo muy interesante para descubrir. En los pubs siempre nuevamente estamos muy ávidos de guiar a la gente, de que aprenda, de que salga con una experiencia chévere, linda y diga, wow, no sabía que era lúpulo, que era malta y ahora conozco algo más. Ahora ya conozco algo más, ¿no? Y esa es la intención, de crear una cultura sólida aquí en el país alrededor de la cerveza artesanal. Ok, chévere, perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos que hemos tenido y podemos haber conocido o conocer el tema de lo que es Sinners. Gracias, chicos. Felicitaciones. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Gracias.